El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó su mandato por 6 años tras las elecciones de este domingo. Sus contrincantes, Henry Falcón y Javier Bertucci, rechazaron los resultados de los comicios, destacados por la baja participación y por la desaprobación de la comunidad internacional. Tenemos informe de nuestro enviado especial en Caracas. En México se realizó el segundo debate presidencial antes de las elecciones del 1 de julio. Los candidatos se agruparon contra el favorito de la contienda, Andrés Manuel López Obrador, y centraron sus discusiones en la tensa relación con Estados Unidos. Y hoy por fin se conocerá el nombre del nuevo primer ministro de Italia. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas presentarán su propuesta de gobierno al presidente de la República, Sergio Mattarella, para acabar con 11 semanas de bloqueo tras las elecciones parlamentarias. Inicia la semana y también las noticias de France 24. Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez. Gracias por acompañarnos. En Venezuela, Nicolás Maduro fue reelegido presidente. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral, la participación en los comicios de este domingo fue del 46%. El candidato de Avanzada Progresista, Henry Falcón, aseguró que no reconoce los resultados de la jornada. Al mismo tiempo que el aspirante Javier Bertucci indicó que las elecciones deberían repetirse, pero sin Maduro. Informe de Valentina Torres Sánchez. Nicolás Maduro Moros será presidente por 6 años más. Nicolás Maduro ganó la reelección en los comicios del domingo. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, el mandatario logró el 67,68% con 5,8 millones de votos. Henry Falcón, de Avanzada Progresista, obtuvo el 21,15% con 1,8 millones. Javier Bertucci el 10,75% con 925.000 votos y Reinaldo Quijada el 0,40% con 34.600. De que logramos vencer las mafias y estabilizar la economía, lo vamos a lograr. El mandatario convocó a un gran diálogo nacional. Yo convoco a todos los candidatos presidenciales que participaron el día de hoy, a todos sus equipos políticos, a una jornada de encuentro, de acercamiento y de diálogo político por el futuro de Venezuela para establecer una agenda constructiva. Los convoco desde ya, el día que quieran, cuando quieran y donde quieran. Entre tanto, el ex candidato de Avanzada Progresista, Henry Falcón, señaló que no reconoce los resultados de los comicios. Que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela. De igual forma, el contendor que obtuvo el tercer lugar en las votaciones, Javier Bertucci, aseguró que las elecciones deben realizarse de nuevo. Lo más valiente que podrían hacer es repetir estas elecciones y él retirarse como candidato. Y de esa forma permitir que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de elegir a un presidente que realmente los pueda sacar adelante. Las cifras del Consejo Nacional Electoral indican que durante la jornada se registró una participación del 46%, mientras que el opositor Frente Amplio Venezuela Libre calificó los comicios de farsa e informó que solo el 32% de los electores dio su voto. Desde Caracas, Venezuela, nos amplía la información nuestro enviado especial Santiago López. Santiago, buenos días para usted. Ya recorrió las calles de Caracas y presenció la baja participación de los ciudadanos en los centros de votación. ¿Se percibió la falta de confianza de los venezolanos? Pues estas eran unas elecciones que desde el principio contaron con el rechazo tanto de la oposición como de la comunidad internacional. La oposición hizo un llamado a la abstención que claramente se notó en el día de ayer en la jornada electoral, y también la comunidad internacional, pues son 80 países más o menos los que han dicho que no van a reconocer estos resultados. Ayer, haciendo un recorrido por las calles de Caracas, por los diferentes centros de votación a lo largo y ancho de la ciudad, pudimos ver una baja afluencia de personas, muy distinta a las escenas que se veían en otros procesos electorales, y conversando con los electores y también
también con parte del equipo de France 24 que está instalado aquí de base en Caracas, nos decían que sí se notaba una baja afluencia de votantes en los centros donde debían sufragar. Esto también pues se ve reflejado entonces en el 46% de participación, que es la cifra oficial que ha dado el CNE. También hay que decir que según el oficialismo, unos 13 millones de personas están acreditadas con el carnet de la patria, que es un carnet donde aparece tanto información personal de cada uno de estos ciudadanos, donde también aparece información como subsidios que reciben por parte del gobierno en este momento de Nicolás Maduro. De esos 13 millones, según las cifras oficiales, solamente 6 millones de personas sufragaron ayer en los comicios presidenciales. Eso también es un mensaje muy claro para el Partido Socialista Unido de Venezuela, para esta coalición de izquierda que vuelve a instalarse en el poder por otros 6 años más. Santiago, la oposición denuncia fraude. ¿Cuáles son los argumentos? Pues la oposición desde el principio, como lo decíamos, rechazó estas elecciones. Desde el momento en que fueron convocadas dijo que no iba a reconocer este proceso electoral. Ya hay una denuncia directa a las autoridades electorales. Los candidatos que eran opuestos al presidente Nicolás Maduro, Javier Bertucci y Henry Falcón, denunciaron la existencia de los puntos rojos, que son estos sitios a donde los ciudadanos asistían después de sufragar, llegaban allí con el carnet de la patria y allí se hacía el listado de las personas que ya habían votado para entregarles ese premio o esa caja CLAP que había prometido el presidente Nicolás Maduro para las personas que votaran. Por supuesto, el CNE después dijo que este proceso no era válido, pero los candidatos denunciaron que estos puestos se encontraban a menos de 200 metros de los puestos de votación. También el Frente Amplio denunció la ausencia de testigos electorales en muchos de los centros. En algunos de ellos solamente asistió el 50%. Eso también les genera dudas a los participantes de la oposición. Gracias a usted, Santiago, por su reporte, y continuamos con más noticias en France 24. La noche de este domingo se realizó el segundo debate presidencial previo a las elecciones en México. Los múltiples ataques entre los candidatos opacaron las propuestas. El izquierdista López Obrador, de 64 años, que lidera la contienda, se mantuvo firme ante la ofensiva de los otros candidatos. Y cuando el segundo favorito en la intención de voto, Ricardo Anaya, de 39 años, lo atacó por su gestión como alcalde de la capital, López lo acusó de mentiroso y fraudulento. En medio de los insultos, los temas fueron comercio, migrantes, las relaciones de México, Estados Unidos y la lucha contra las bandas criminales. Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Él está acostumbrado a que la gente no le responda porque es profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. Estamos hablando de inversión que genera empleos. Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España, y a las pruebas me remito. Si hubiera habido tanta inversión, ¿por qué cuando fuiste jefe de gobierno? Y aquí están las cifras, las pueden ver. La economía en la Ciudad de México creció la mitad de lo que creció a nivel nacional, y la tasa de desempleo, que es el mejor indicador, si hubiera tanta inversión como tú dices, la tasa de desempleo aumentó 63%. Cuando tú eras el jefe de gobierno. Cambiamos de continente. En Italia, tras haber divulgado un programa común y hacerlo aprobar por sus partidarios, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas presentaron hoy su proyecto al presidente de la República, con el fin de formar gobierno. También se conocerá el nombre del primer ministro. Veamos el siguiente informe de Lucille Weiserman, adaptado por Tristan Ustianowski. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas salieron a las calles. Los partidarios de ambos partidos se movilizaron para explicar el programa común. Para la Liga había otro objetivo, que sus militantes se manifestaran a favor del acuerdo que fue aprobado por el Movimiento 5 Estrellas el viernes. Al final del día, un aplastante 90% de sí dominó el resultado. Voté por la Liga y considero que este acuerdo es muy bueno para nuestro país. Espero que nos traiga un futuro mejor. En el centro del programa, la lucha en contra de los recortes y todo lo que consideran como órdenes de la Unión Europea, pero también una mayor firmeza en contra de la inmigración. Esta línea, impuesta por el partido de extrema derecha, provoca frustración dentro de las filas del Movimiento 5 Estrellas. Tal vez me hubiera gustado un enfoque menos duro acerca de la inmigración, porque un problema de este tipo debe resolverse con un discurso más moderado y una política de acogida, aunque obviamente se necesitan controles.
Los jefes de las dos formaciones anunciaron el domingo haber logrado un acuerdo sobre la constitución del gobierno y el nombre del primer ministro. Sus propuestas son presentadas este lunes al presidente, quien tiene la última palabra. Y ampliamos la información desde Roma, Italia, con Irene Savio. Irene, ¿qué figura se prevé como nuevo primer ministro de Italia? Pues lo cierto es que todavía hay mucha incertidumbre en Italia. Se han barajado para la figura de primer ministro figuras de todo tipo, desde economistas, juristas, hasta miembros de ambos bloques. Uno de los nombres que más han sonado ha sido el de Giuseppe Conte, de 54 años, profesor de la Universidad de Florencia y prácticamente un absoluto desconocido para el gran público. En todo caso, lo que han dejado claro el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Matteo Salvini es que se tratará de un personaje que será un ejecutor, es decir, una persona que ejecute el programa que ambos partidos han aprobado este pasado fin de semana. ¿Qué falta para que se pueda concretar esta formación de gobierno, Irene? Pues sin duda falta la aprobación del presidente italiano Sergio Mattarella. Es él que en las próximas horas deberá estudiar el equipo de gobierno, el candidato propuesto como primer ministro y sobre todo el programa político y económico que han aprobado la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. En esta tarea el presidente sobre todo deberá evaluar si el programa es anticonstitucional, si es irrealizable o si es incluso anti-europeísta. Y se tratará de una tarea titánica, pues el presidente ya ha avisado que él no será un simple notario, sino que tomará nota de cada una de las decisiones de ambas formaciones. Gracias, Irene, y estamos atentos a la confirmación del nuevo primer ministro italiano. Cambiamos de tema de momento. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, anunció hoy la embajada de su nación en Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos y de Guatemala, en reconocimiento unilateral de la ciudad como capital del Estado de Israel. El presidente paraguayo dijo que el acto representaba la amistad sincera y la plena solidaridad de Paraguay con Israel. También subrayó que defiende heroicamente su soberanía e integridad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu estuvo presente en el acto y agradeció la decisión. Mucho me honra estar hoy aquí para dar cumplimiento a la decisión de mi gobierno de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la sede de la Embajada de la República del Paraguay. Esta determinación soberana concreta otro acontecimiento histórico en nuestros vigorosos lazos de amistad entre Israel y Paraguay, que coincide con la conmemoración de la creación del Estado de Israel que mi país acompañó en las Naciones Unidas decidida y decididamente hace 70 años. Y en Uruguay, miles de ciudadanos marcharon en silencio por la principal avenida de Montevideo en honor a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1985. La población, liderada por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, exigió justicia mostrando los nombres y las caras de las víctimas. El lema fue impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy. Y en Cuba, los restos de las primeras víctimas identificadas tras el siniestro de un avión que despegó de La Habana el viernes retornaron hoy a sus lugares de origen. Mientras tanto, avanza la investigación del accidente en el que murieron 110 personas y que dejó solo 3 sobrevivientes. Expertos trabajan en la zona de cultivos en la que cayó la aeronave, a 1 kilómetro del aeropuerto. Tratan de reunir piezas del fuselaje, los motores y el interior del Boeing 737, fabricado en 1979 y que era operado por la aerolínea mexicana Global Air. China dio inicio al camino para explorar el lado más oculto de la Luna. La nación asiática lanzó esta madrugada un satélite retransmitiendo para establecer la comunicación entre la Tierra y la sonda lunar, que se lanzará próximamente para explorar el misterioso costado oculto de la Luna. El lanzamiento es un paso clave para que China sea el primer país en enviar una sonda que aterrice en el otro lado del astro, que permanece todavía desconocido y que no es visible desde la Tierra, una zona de gran interés científico. Y vamos a ver a esta hora lo que publica nuestro sitio web france24.com.
En la portada, Venezuela, Nicolás Maduro es reelegido con récord histórico. Esta y otras noticias de América Latina y el mundo, ustedes las pueden consultar en nuestro sitio web y continúen con nuestra programación. Fin del informativo, pero venimos con más. Esto es France 24.